Bueno, y todo esto no podemos sustraerlo del debate nacional sobre la desaparición forzada que también está afectando a la población infantil en México. ¿Cómo es que está siendo afectada? ¿Podemos dimensionar el daño? ¿Las autoridades tienen este tema en el radar? Todo esto se lo voy a preguntar a Alma Meneses Bernal. Ella es responsable del área de legislación y políticas públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Todo esto lo tenemos en el radar, lo hemos escuchado de una u otra forma, pero ¿estamos conscientes de lo que esta información representa, el impacto que está teniendo la infancia en temas de violencia? Evidentemente, como tú lo señalabas hace un momento, la violencia hacia la infancia es una de las problemáticas más invisibilizadas en nuestro país. Hace unos años comenzó a darse esta señal de alerta de cómo la violencia se vivía de forma invisible dentro de los hogares hacia niñas y niños. Sin embargo, lo que aún no asumimos, tanto la población como el propio gobierno, el cual no ha implementado aún una política eficaz para evitar esta nueva ola de violencia, es la violencia institucional y social que se está viviendo en nuestro país y que también afecta a niñas, niños y adolescentes. Niñas y niños aún se encuentran invisibles frente a las políticas públicas y frente a los mecanismos que están pretendiendo mitigar estas nuevas formas de violencia social. Algo que me llama mucho la atención es que esto que yo les comentaba hace unos instantes, bueno, son palabras de UNICEF, es parte de un informe justamente de UNICEF, en donde decía hay que desnaturalizar la violencia. Exactamente, ¿qué tenemos que entender por esto? Pues te voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí. En el 2006 aproximadamente, cuando comenzamos a vivir la guerra contra el crimen organizado, lo que se hacía para poder mitigar los efectos de la violencia, ¿no? Los protocolos que se implementaban para proteger a niñas y niños eran toques de queda o simulacros dentro de las escuelas. Esto te habla de la naturalización de la violencia, porque ya estamos previendo estrategias para poder escondernos de dicha violencia y no para erradicarla. Es decir, la estamos asumiendo como un mal cotidiano en la vida de niñas y niños. La idea sería no trabajar únicamente en políticas o estrategias que para los que pongan niñas, a salvo, para guarecernos, los pongan a salvo o los protejan, sino tenemos que tender hacia una política más estructural de Estado, una política de seguridad pública, de seguridad social y ciudadana, que permita a niñas, niños y adolescentes, al igual que el resto de la ciudadanía, estar en espacios seguros, ¿no? Claro. Que los espacios donde ellos se desenvuelven estén libres de violencia. Y ahora es un compromiso, es una obligación del Estado mexicano garantizar seguridad, alimentación, vamos, los derechos de los niños que tantas veces también los hemos escuchado y los hemos mencionado, pero es una responsabilidad, es un compromiso adquirido. No podemos echarnos para atrás, evidentemente. El problema aquí está en que, por cómo han ido evolucionando las cosas, pareciera que diversas instancias del Estado mexicano ya han quedado rebasadas, desde luego, por el problema, pero además no están trabajando, digamos, en el rumbo correcto para garantizar todo esto. No están viendo el problema de fondo. La gran problemática es que la violencia que estamos viviendo actualmente no es una violencia que se dé en un solo plano o que sea unidireccional, sino que estamos viviendo una violencia estructural, ¿no? En la cual también se encuentra inmersa la adolescencia, la juventud y la niñez de nuestro país. Entonces, para esta violencia estructural no es suficiente nada más establecer políticas focalizadas en ciertos grupos de edad. Necesitamos una estrategia integral que mire cuáles son los vacíos institucionales que hay en nuestro estado y que comience a hacer modificaciones de fondo, ¿no? En las estructuras estatales. Hablo de estructuras que permitan acceso a la justicia, que permitan desde colonias y comunidades seguras, que permitan que la población confíe en el servidor público que tiene más a la mano. Ya pusiste el dedo en la llaga, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este tema porque vamos a seguir hablando justamente de la violencia contra
pues los niños y en este contexto de la desaparición forzada. Espero sus comentarios en @MarioAlbertoLeón, Twitter, por supuesto, Facebook Mario Alberto León y en nuestra página de internet. Lo invito a que la consulte www.capitalmedia.mx. Antes de la pausa le cuento que la Ciudad de México busca erradicar la discriminación. Jesús Velázquez tiene la información. La Ciudad de México busca posicionarse como una urbe en la que no exista la discriminación. La titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México dijo que no existe el término de migrante, sino el del huésped, para dar un trato igualitario y no discriminatorio. En esta Ciudad de México siempre lo hemos dicho, que habemos todos y que habemos todas, y lo que habemos con trato igualitario y sin discriminación. Para la Ciudad de México no existe el término migrante, sino el que usamos es el término de huésped, porque creemos que así son como debemos de ser recibidas, de una manera amigable, hospitalaria. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México se suma al segundo coloquio internacional Afrodescendientes que se llevará a cabo en el estado de Oaxaca, Pinotepa Nacional y Puerto Escondido. En el encuentro participarán 18 países y 60 invitados internacionales, donde plantearán las estrategias a seguir por la lucha por el reconocimiento de los afromexicanos. México es punto clave, es clave para el movimiento afrodescendiente internacional, pero también es clave para que la población afromexicana finalmente sea visibilizada, finalmente se reconozca el aporte de parte de los afromexicanos para la construcción del Estado-Nación, porque también el pueblo afromexicano contribuyó fuertemente a la construcción de este país. En el marco del Mes Igualitario en la Ciudad de México, COPRED se suma a diversas actividades para contribuir a la construcción de una cultura a favor de la no discriminación. Para Capital Media, Jesús Velázquez. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo. Bajas, yo creo que ese es un SOT, ¿no? Única y exclusivamente. Porque si no, justo esa. Ahora pensando única y exclusivamente. Exacto. Diga, cuando ese de qué desastre. Damián, ¿por qué no me hace caso? Te escucha, Damián. Te escucha, Mario, ¿qué quieres? Oye, ese creo que es el SOT. Sí, es el SOT. Háblale háblale como a nosotros. Lo tengo en la bocina de la cámara. Sí, es que según yo, bueno, seguimos en Panorama, guau, y vienen las palabras del presidente, tuvo un acto ahorita. No, ven palabras. Entonces, ¿por qué ahí había un texto del presidente? Yo lo comento porque pues se prevén rachas de hasta 200 kilómetros por hora. Hay que seguir la evolución de este huracán. Desde luego tendremos los detalles en los diferentes espacios de noticias todo el tiempo. Por el momento seguimos hablando con Alma Meneses Bernal, responsable del área de legislación y políticas públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México, sobre este tema. Y decíamos antes del corte, pusiste el dedo en la llaga, a mi juicio, no sé ustedes allá si nos escuchan y nos ven, en la confianza en el servidor público, en temas de justicia. La confianza en el servidor público inmediato, ¿no? O más cercano, y que es el que debería estar al tanto de que la ciudadanía pues esté en un espacio seguro y que cuando se le violente el derecho pueda haber este derecho resarcido o reconstruido. Pero no, pues, en muchos casos. Pues son muchísimos los factores, ¿no? Por ejemplo, la violencia que vive la infancia en realidad es una violencia que se puede ver en distintos niveles o en distintos planos. Por un lado está la violencia doméstica, ¿no? El maltrato infantil, que a veces no es nada más físico, sino también es verbal o emocional. Por otro lado está la violencia comunitaria, también tenemos la violencia en las escuelas, en lo cual impacta directamente pues en el desarrollo, en el pleno desarrollo de niñas y niños, y ahora tenemos esta nueva visión de la violencia social, ¿no? Y la violencia institucional que estamos viviendo.
En el caso concreto de niñas y niños desaparecidos, los cuales apenas comienzan a verse en este panorama triste y devastador que es la desaparición forzada de personas. Sí. Lo que nosotros estamos buscando desde las organizaciones de la sociedad civil que vemos infancia es que los mecanismos de búsqueda inmediata que se vayan a implementar para la desaparición de personas adultas también se pueda implementar y aplicar en la desaparición de niñas y niños. Y con esta variante, ¿no? Porque, bueno, por desaparición forzada se considera que únicamente participa, digamos, el Estado. Una autoridad, Pero en sí. el caso de los niños, ¿qué sería por omisiones del Estado? Mira, en el caso de los casos de desaparición de niñas y niños, actualmente lo que tenemos es la alerta Amber. Presuponiendo que todos los casos en los que niñas, niños y adolescentes desaparecen son ocasionados por particulares. No siempre es así. Lamentablemente los casos que a veces son casos de desaparición forzada, sobre todo en adolescentes o jóvenes, no son debidamente documentados. Okay. La falta de documentación en los casos de desaparición forzada, de hecho, es uno de los retos más grandes Sí. que tendrá que enfrentar el Estado mexicano. Sí, con el debido proceso. Exactamente. Entonces, bueno, por ejemplo, de 2006 a 2014 se reporta la desaparición, esos de los que están reportados, de más de 6,700 niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, personas entre 0 y 17 años. Sin embargo, de ese número se identifica que más de 2,500 son casos de adolescentes, ya sea varones o mujeres. Evidentemente, en el caso de niñas y niños siempre existe el estigma de que como le corresponde a la familia velar por la seguridad del niño, entonces seguro fue un familiar el que se lo llevó. Y se invisibiliza cuáles pueden ser los otros factores que pueden estar involucrados en la desaparición. Y en el caso de adolescentes, la estigmatización que se hace es referente a algo muy burdo. Se fue con el novio o la novia, sí, dicen los ministerios públicos. La salida más y eso fácil. es lamentable, ¿no? Porque entonces muchos de esos adolescentes sí pueden estar involucrados seguramente como víctimas del delito de desaparición forzada. Y muy probablemente hayan sido cooptados, ¿no? Forzados. O cooptados, exactamente. Entonces, probablemente no fue el Estado, pero sí están siendo víctimas de la delincuencia organizada, ¿no? La cual forma parte de este contexto de violencia que está originando la desaparición forzada de personas. Alma, te prometo que te voy a secuestrar para una segunda parte. Te voy a secuestrar, es una palabra equivocada en este contexto. Te voy a invitar a que nos acompañes, está con nosotros en ocasiones posteriores, porque de verdad es un tema que no se agota y del que poca información tenemos. Por hoy, mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Alma Meneses Bernal, responsable del área de legislación y políticas públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y gracias, por supuesto, a usted por acompañarme en Panorama 360. Lo espero el día de mañana, pero no se vaya. Quédese en sintonía de Efecto Televisión con lo que no se dijo.